intrigas, pasiones secretas y amor prohibido. Ni se imaginan lo que realmente ocurría tras los muros de los conventos femeninos. Votos de castidad, una formalidad para muchas monjas. Rituales de purificación, justificaciones ocultas para relaciones íntimas. Estas historias romperán su idea de la vida santa. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre las diversiones de las monjas y, de paso, descubriremos todos los detalles impactantes al respecto. No solo tocaremos el periodo medieval, sino también mediados del siglo XIX. Es cierto que, para asistir a misas, las monjas cavaban túneles subterráneos para llegar a los monasterios masculinos. ¿Verdad o mentira? Las pasiones de Littlemore. ¿Qué pasiones tuvieron lugar en Littlemore y por qué esta construcción era considerada un verdadero burdel? ¿Quién era María Luisa y realmente practicaba esas actividades? Miren hasta el final. Vean el video hasta el final para no perderse ninguno de los puntos clave sobre este tema. Las necesidades naturales por encima de todo. En la época medieval, en los conventos femeninos, las jóvenes realmente necesitaban amor y afecto. Aunque las monjas hacían votos de castidad, no todas podían renunciar a sus necesidades naturales. La solución se encontraba de la siguiente manera. Lo primero que destaca son las acciones activas de las jóvenes. Desde los primeros días en el convento, las monjas buscaban compañeros de vida. Como ya habrán adivinado, hablamos de hombres comunes, conventos femeninos y coqueteo con hombres. Los conventos femeninos siempre llamaban la atención de los habitantes locals. Cuando pasaban cerca o se dirigían directamente allí, veían a chicas hermosas. Con el tiempo, los acontecimientos tomaron un giro diferente. Cuando los superiores del convento y los altos cargos se distraían, las monjas comenzaban a coquetear con los hombres. Escapadas del convento. En el caso de que las chicas realmente se enamoraran, el resto era fácil. En cuestión de unos pocos días, esperaban el momento oportuno y simplemente se escapaban. Consecuencias de la fuga. Por supuesto, este tipo de acción nunca era perdonado por los superiores de los conventos femeninos. Sin embargo, las jóvenes monjas finalmente obtenían su libertad. Para estas personas, la vida dentro de los muros del convento parecía aburrida y monótona, y como ya se mencionó, las necesidades naturales de amor no podían ser ignoradas. Los métodos alternativos de intimidad con los monjes seguramente los sorprenderán. Sin embargo, las monjas encontraban formas de divertirse sin ninguna dificultad. Las reglas sobre las ceremonias religiosas no eran tan estrictas como parecían. Conventos femeninos y masculinos. Si recordamos la historia, los conventos femeninos generalmente se encontraban cerca de los masculinos. Pero eso no es todo. Resulta que los monjes también visitaban a las mujeres. Para ello, solo debían esperar el momento adecuado. La vela en la ventana. Una vela encendida de este objeto se colocaba junto a la ventana en los dormitorios femeninos. De esta manera sencilla, las monjas invitaban a sus amantes. ¿Por qué no se controlaba? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿los superiores de los monasterios masculinos no podían impedir esta cercanía? Es importante mencionar varios puntos. Primero, las relaciones entre las personas ocurrían a altas horas de la noche. Se asumía que tanto las monjas como los monjes se estaban preparando para dormir. Este tipo de acciones no eran supervisadas de ninguna manera. En segundo lugar, en los dormitorios femeninos, las chicas permanecían vestidas. Además, estaban acompañadas por otras monjas. Y cuando llegaban los hombres no había quejas porque todo ocurría, de una u otra manera, de acuerdo con el régimen establecido. Las pasiones en Littlemore, fundado en el siglo X, eran intensas. Se llevaban a cabo actos de amor en todas sus formas. Pues bien, vamos a descubrir más detalles al respecto. El monasterio de Littlemore.
Comencemos por decir que el monasterio de Littlemore se encuentra en Oxford. Inicialmente, este edificio dedicó su vida al culto religioso. Sin embargo, después de varios siglos comenzaron a ocurrir cosas que sacudieron a la sociedad. Para el siglo X, el lugar ya estaba sumido en la corrupción y el robo. El plan de seducción y las acciones de las monjas. Todo el esquema estaba cuidadosamente planeado. Primero, las monjas atraían a jóvenes, en su mayoría chicos comunes de los pueblos cercanos, y cuando llegaban a Littlemore, las chicas comenzaban a tener relaciones íntimas con ellos, acciones ilegales y castigos. En los años 1517 y 1518, se sumaron más acciones ilegales. A las monjas se les aplicaban medidas físicas de rehabilitación. El embarazo de la abadesa y la venta de dotes. Resultó que fue entonces cuando ocurrió otro incidente en el monasterio. La abadesa de Littlemore quedó embarazada de un sacerdote y dio a luz a una niña. En este caso, la madre decidió que debía recolectar una dote por adelantado. Por eso, en el monasterio comenzaron a vender objetos valiosos. Candelabros, bandejas e incluso alimentos. Venta de vino y la suspensión de los cultos. Junto con todo esto, los almacenes de vino se vaciaban. En los últimos años, las monjas ya no eran bien vistas, ya que los principios morales se dejaban de lado. Y cuando se agotaban las reservas de comida, se suspendían los cultos. Finalmente, todo el desorden que ocurría dentro de los muros de Littlemore llegó a su fin. El convento femenino, que se había convertido en un verdadero burdel, fue cerrado. Reconstrucción y reconocimiento de Littlemore. Algunos de los edificios del complejo se convirtieron posteriormente en granjas. Solo la parte oriental de Littlemore ha sobrevivido hasta el presente. En el verano de 1973, fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. El escandaloso monasterio de Embrough y su abadesa María Luisa. Y ahora prepárense. Les hemos contado sobre el convento femenino donde ocurrían la corrupción, el libertinaje y terribles crímenes contra las monjas. A continuación, la iglesia romana de Santa Embrough y su abadesa María Luisa. Los crímenes que ocurrían dentro del convento femenino se conocieron gracias a la princesa alemana. La joven se llamaba Catalina de Hohenzollern. Inicialmente, ella buscaba la soledad en un convento católico con el fin de dedicar el resto de su vida al culto religioso. Esto ocurrió en 1853. Pero después de unos pocos días en Santa Embrough, Catalina se dio cuenta de que algo no estaba bien. La joven estaba acompañada por la madre abadesa María Luisa, una mujer bastante agradable a la vista. De repente, comenzó a hacerse notar y a manifestar sus deseos. Como parte del rito de iniciación, María obligaba a las jóvenes a tener relaciones cercanas con ella. Ella justificaba su decisión diciendo que esto llevaba a la purificación y el proceso se consideraba obligatorio para todas. Sin embargo, este enfoque incomodó a muchas. Catalina también expresó su descontento y se negó a cumplir los requisitos de la abadesa. Como respuesta, María Luisa, como una esposa vengativa, vertió polvo de vidrio en la comida de la monja e incluso utilizó mercurio para fines indebidos. Afortunadamente, después de tales abusos, Catalina no solo sobrevivió, sino que también pudo abandonar los muros del desafortunado convento. Sin embargo, otras jóvenes no tuvieron la misma suerte. Dado que crecía el descontento en Santa Embrough, las monjas tenían la intención de revelar toda la verdad. Sin embargo, después de esto, las monjas no fueron dejadas con vida. Corrupción y manipulaciones en el convento. En el convento se podían observar actos de corrupción y numerosas manipulaciones.
La propia abadesa tenía relaciones íntimas de manera regular con el sacerdote, la princesa Catalina y la difusión pública. Finalmente, la princesa Catalina logró revelar todos los detalles al público. Tras ello, comenzó una exhaustiva investigación. Muchos no podían creer que todo esto fuera realmente cierto. Archivo secreto y castigos. No es sorprendente que, con el fin de mantener la censura, toda la información se guardara en un archivo secreto y se mantuviera sin divulgar durante mucho tiempo. Por supuesto, María Luisa y todos los involucrados en este escandaloso caso fueron castigados y las actividades de Santa Ambrogio fueron suspendidas. La violación de los votos por las monjas. Conclusión: así, muchas monjas violaban sus votos, especialmente en lo que respecta al voto de castidad. Por supuesto, lo hacían aquellas que no podían resistirse a la atención masculina. Las necesidades naturales para estas mujeres pasaban a ser lo más importante. Opción moral: votos o necesidades. ¿Qué opinas tú? ¿Fueron justificables estas acciones para las mujeres encerradas dentro de los muros del convento? ¿O deberían haberse respetado los votos hechos ante Dios a toda costa? Escribe tus reflexiones en los comentarios, tu opinión es muy importante. Si te ha gustado este video y deseas conocer más hechos impactantes de la historia, dale like y asegúrate de suscribirte al canal. Te esperan muchas más historias sorprendentes y revelaciones.